Buenos días chicos, espero que todos se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar del tema alimentación en el adolescente. Primero recordemos qué es la adolescencia. La adolescencia es el periodo de transición entre la infancia y la vida adulta. Esta da inicio con la pubertad alrededor de los 11 y los 13 años y va a terminar con la maduración psicosocial y lo que es el crecimiento biológico, esto aproximadamente entre los 18 y los 20 años de edad. Asimismo, en esta etapa se da lo que es el máximo crecimiento óseo, es decir, vamos a alcanzar la maduración en cuestión de crecimiento. Esto se va a conocer como la segunda etapa de crecimiento acelerado, ya que el crecimiento va a ser más notorio. ¿Y cuál es la importancia de la alimentación en esta etapa? Es que esta debe favorecer el crecimiento y el desarrollo de tal forma que debe garantizar que el adolescente adquiera todos aquellos nutrimentos necesarios para que este proceso se dé de forma adecuada y no generar deficiencia, así como tampoco exceso de algún nutriente. Es por eso la importancia en la adquisición de nuevos hábitos alimenticios. Necesidades nutricionales. Durante la adolescencia se producen cambios importantes en lo que es la composición corporal, ya que aumenta el ritmo de crecimiento de longitud y aparecen fenómenos madurativos. Entre ellos el aumento de tamaño, los cambios de forma en cuestión de nuestro cuerpo derivado de lo que son los caracteres sexuales. Entonces es aquí donde vaya a ser la importancia de lo que son estas necesidades nutricionales, porque el objetivo de la alimentación en el adolescente es alcanzar un estado nutricional óptimo. Como mencionaba anteriormente, debe de haber un balance. Recordemos lo que es el balance energético. La energía, todos los nutrientes que se proveen, deben de ser aquellos que requiero, no de más, no de menos, ya que tanto la deficiencia como el exceso de algún nutriente puede ocasionar que el adolescente adquiera alguna enfermedad. Aunado a ello, vamos a tener estrategias aparte de la alimentación, como es la actividad física. Recordemos que la actividad física nos va a ayudar a lo que es el desarrollo muscular en nuestro cuerpo. Entonces, si un adolescente realmente se alimenta como debe de ser y lleva a cabo una actividad física, va a empezar de forma premeditada a prevenir enfermedades que pueden aparecer durante la etapa adulta. Entonces, prácticamente estamos hablando que en esta etapa de la adolescencia es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a partir de aquí yo voy a adquirir o voy a terminar de fijar bien todos aquellos hábitos alimenticios que se van a ver directamente reflejados en mi salud. Si yo durante la adolescencia empiezo a consumir productos chatarra, comida rápida, derivado de lo que es mi socialización, porque mis amigos me invitan, etcétera, mi salud se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque yo voy a quedar con esos hábitos y esté o no esté con mis amigos, voy a seguir consumiéndolos. Contrariamente, si a partir de lo que es la adolescencia empiezo a arraigarme un poquito más al autocuidado, voy a adquirir estilos de vida saludable y aquello se va a ver reflejado directamente, no solamente en mi estado de salud, ya que ustedes como adolescentes tienen mucho la necesidad de ser aceptados. Entonces, prácticamente aquí la imagen corporal también puede jugar un papel sumamente importante y por ello es muy importante que traten de cuidar aquello que ustedes consumen. Bueno, entonces, como adolescente, ¿cuánto debo de consumir? ¿Cuántas kilocalorías son necesarias para mí? Recordemos que los requerimientos son únicos, depende de mi edad, de mi talla, de mi peso, de mis actividades, de todo aquello que realizo, y recordemos que a partir de ello también se va a determinar lo que es nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque todos tenemos gustos diferentes, incluso si somos de una religión se nos puede prohibir el consumo de algunos alimentos, o contrariamente, por el simple hecho de que no me gustan, no es necesario que forzosamente yo consuma esos alimentos. Entonces, prácticamente una dieta debe de ser individualizada, acorde a tus gustos, a tus necesidades y sobre todo que cumpla con aquellos requerimientos que tú necesitas. Recordemos que cuando hablamos de los macronutrientes hablamos de proteína, hidratos de carbono y lípidos. Entonces, como adolescente, ¿cuánto requiero de cada uno de ellos? Bueno, en cuestión de las proteínas, vamos a hablar de un requerimiento de 1 gramo sobre kilogramo de peso al día.
Es decir, que este va a representar entre un 10 y un 15% de nuestro requerimiento energético total. Recordemos que las funciones de las proteínas en nuestro cuerpo son inmensas, como es acción enzimática, en el caso de protección, como son las inmunoglobulinas, en el caso de transporte, como es la hemoglobina que ayuda a transportar oxígeno y nutrientes a todo nuestro cuerpo. Entonces, con la finalidad de que no haya deficiencia de estos nutrimentos, vamos a hablar primero en cuestión de las proteínas. ¿Qué pasa con las proteínas? Cuando hablo de 1 gramo sobre kilogramo, estoy hablando en hacer hincapié al consumo de aquellas proteínas de alto valor biológico. Recordemos cuáles son aquellas de alto valor biológico. Todo lo que son carnes, huevo, lácteos e incluso la soya. ¿Por qué? Porque recordemos que contiene todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. Posteriormente pasamos con lo que son los lípidos. Los lípidos deben de representar un 30% del requerimiento energético total. Sí, es un poquito más que las proteínas. Sin embargo, los lípidos también son indispensables. Entonces aquí vamos a tener que dejar de satanizar de que, ay, no consumas grasas porque son malas, porque no todas las grasas son malas. Como se mencionaba anteriormente, lo que son las grasas insaturadas, tanto mono como poliinsaturadas, tienen un efecto realmente benéfico en nuestro cuerpo. Aparte, recordemos que también los lípidos forman parte de algunas de nuestras estructuras. Entonces, de este 30%, estamos hablando que una tercera parte, que es el 10%, no debe de excederse en cuestión de las grasas saturadas. ¿Cuáles son las grasas saturadas? Aquellas de origen animal, la manteca, la crema, la grasa que tiene la carne. Es por eso que debemos de preferir lo que son los cortes magros, es decir, lo que conocemos como maciza, y que la ingesta de colesterol debe ser inferior a 300 miligramos sobre día. ¿Por qué son estos dos los que debemos delimitar? Porque son aquellos que van a tener un efecto contrario a lo que son los poliinsaturados, es decir, en lugar de ayudar a mi salud, el exceso de estos puede ser perjudicial causando aterosclerosis o algunas enfermedades cardiovasculares. Y por último, los hidratos de carbono, que recordemos que son los nutrimentos más abundantes en el planeta. Estos nos deben de aportar entre un 50 y un 60% de nuestro requerimiento energético total. ¿Por qué? Porque son nuestra principal fuente de energía. Entonces, prácticamente los hidratos de carbono son la base de la dieta. ¿Y en dónde la vamos a encontrar? En verduras, en frutas, en todos aquellos cereales, en los lácteos. Entonces, prácticamente debe de haber un balance entre ellos. Sin embargo, estos porcentajes se pueden modificar acorde a las características y necesidades. Incluso si existe una patología en el adolescente, estos deben de ser modificados con la finalidad de garantizar o tratar de optimizar lo que es nuestro estado de salud. Las vitaminas, recordemos que las vitaminas son sustancias inorgánicas que necesitamos en menor cantidad, es decir, en pequeñas dosis. Sin embargo, tanto su deficiencia como exceso pueden derivarse en varios signos clínicos. ¿Qué pasa con las vitaminas durante la adolescencia? Contrariamente a nuestra infancia, en la adolescencia va a aumentar los requerimientos derivados de todos aquellos procesos o cambios que está sufriendo nuestro cuerpo. Ejemplo de ello, la tiamina, la riboflavina y la niacina, que recordemos que forman parte de lo que es nuestro complejo B y que son vitaminas esenciales en la cuestión del metabolismo. Entonces, prácticamente su importancia radica en ello. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo está trabajando aún más. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nuestro crecimiento, con la finalidad de que nuestro desarrollo se dé de forma adecuada. Lo que son la vitamina B6 y el ácido fólico. Estas vitaminas, igual del complejo B, son necesarias tanto para la síntesis de ADN y de ARN, así como para la síntesis de glóbulos rojos. Al ser una etapa en donde aumenta la masa muscular, aumenta nuestro tamaño, también por ende va a aumentar nuestro volumen sanguíneo. Entonces, al aumentar nuestro volumen sanguíneo necesitamos más ADN, necesitamos más glóbulos rojos, con la finalidad de evitar lo que son las anemias. Y las vitaminas A, C y E, que aparte de participar como antioxidantes, van a participar en la función de la estructura celular. Entonces, prácticamente estas vitaminas aumentan lo que son sus requerimientos durante la adolescencia. Sin embargo, el que sean solamente estas las que se aumentan, no quiere decir por ello
que las otras no las vamos a consumir. Contrariamente, todas son necesarias, sin embargo, estas son las que vamos a tener que consumir en un poco más cantidad. Otro de los micronutrientes que va a aumentar sus demandas son los minerales. Recordemos que estos minerales, al igual que las vitaminas, las requerimos en pocas cantidades, sin embargo son necesarias para el funcionamiento. Entre ellos vamos a ver aumentados las demandas de hierro. ¿Por qué las demandas de hierro? Como mencionaba anteriormente, va a aumentar el volumen sanguíneo derivado tanto del crecimiento como en el aumento de volumen muscular. Entonces, prácticamente, si no se cubre la cantidad de hierro necesario, podemos desencadenar lo que es una ferropenia o anemia frecuentes en estas edades. Asimismo, lo que es el zinc. El zinc, ¿por qué se va a volver importante durante esta etapa? Porque el zinc tiene la capacidad de participar en lo que son los procesos metabólicos, y recordemos que nuestro metabolismo está trabajando aún más por nuestro crecimiento, por nuestro desarrollo, por todos aquellos cambios físicos que los van a estar rodeando. Y por último, lo que es el calcio. Asimismo, recuerden que mencionamos que durante la adolescencia se va a dar el segundo periodo o segunda etapa de crecimiento acelerado. Entonces, prácticamente nuestros huesos van a aumentar en cuestión de volumen. ¿Cómo es que van a aumentar? Es decir, se va a dar un crecimiento. ¿Cómo vamos a definir ese crecimiento? Como el aumento de número de células o como el aumento del volumen celular, es decir, que las células óseas, conocidas como osteocitos, se hagan más grandes, y para que se hagan más grandes vamos a necesitar en gran cantidad esta sal que se conoce como calcio, y para su absorción obviamente va a ser necesaria lo que es la vitamina D, perdón. Errores nutricionales frecuentes. Aunque hay diferencias locales, la gran influencia de lo que es la industria alimentaria por una parte y todo lo que es la publicidad y medios de difusión hacen que los hábitos alimentarios, principalmente en los adolescentes, se vean expuestos o tiendan a ser comunes a lo que son estos medios. Prácticamente que estamos hablando de lo que es la publicidad engañosa, de la venta de productos que de alguna forma u otra los tratan de relacionar con sus periodos o con su adolescencia. Entonces, prácticamente una vez que se inicia el consumo de ellos, podemos adquirir lo que es el hábito. Dentro de estos errores nutricionales más frecuentes vamos a tener los siguientes. Tenemos lo que son las irregularidades en el patrón de la ingesta. ¿A qué me refiero? Que cuando ustedes están pequeñitos, prácticamente sus papás son quienes los alimentan, quienes deciden qué van a consumir. Entonces, prácticamente cuando hablamos de que un niño tiene lo que es obesidad infantil, estamos hablando de que los papás son los responsables de que su hijo se encuentre en ese estado nutricional o tenga esa patología. Sin embargo, a partir de este momento que es la adolescencia, ustedes son los únicos que van a decidir sobre su cuerpo. Asimismo, tienen que ser capaces de asumir las consecuencias del consumo de alimentos. Entonces, prácticamente esta es la principal función de la asignatura, que ustedes identifiquen qué es bueno y qué no es para su cuerpo, y sobre todo que traten de aplicarlo. Entonces, dentro de estos errores vamos a tener lo que son las comidas fuera de casa. ¿Por qué? Porque en casa prácticamente mamá, papá tratan de que ustedes consuman algo sano o nutritivo, por decirlo así. Sin embargo, si ustedes comen fuera de casa y sobre todo si lo hacen con amigos, ¿qué es lo primero que van a buscar? Alimentos de fácil consumo, como es comida procesada, alimentos chatarras, que prácticamente lo único que me van a estar aportando son calorías en forma de carbohidratos, en forma de lípidos, pero que realmente la cantidad de vitaminas y minerales o es nula o es mínima, es decir, es insignificante al lado de la cantidad de calorías que nos ofrecen. Otro es la omisión de los tiempos de comida. ¿Por qué? Porque ya, bueno, ya andamos con más prisa, tenemos más tareas. Ahorita prácticamente por el periodo de pandemia que estamos viviendo, pues ustedes tienen la oportunidad de continuar alimentándose de una forma más saludable. ¿Por qué? Porque están en casa, su mamá está al pendiente de lo que consumen. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora que ustedes entran a la prepa? Que ustedes ya van a ser los que van a decidir de si desayuno antes de irme a la escuela o no. O de si me ahorro el almuerzo y mejor me compro esa bolsa que me gustó, esos auriculares. Entonces, prácticamente la omisión de tiempos de comida también llega a tener cierta repercusión durante este proceso. Asimismo, lo que es el aumento de consumos de alimentos procesados. Esto se va a ver principalmente en lo que son las entidades sociales. ¿Por qué?
Porque nunca decimos con un amigo, hey, vamos por una ensalada, prácticamente siempre decimos, vamos por unas galletas, vamos por un café. ¿Por qué? Porque son alimentos que nosotros vamos a identificar con felicidad, que nos generan una satisfacción. Sin embargo, también hay que analizar la cantidad de calorías que nos están incorporando. Esto ya lo podemos hacer gracias al nuevo etiquetado, ¿no? Que nos dice rico en azúcares, rico en grasas exceso de grasas saturadas, exceso de sodio. Entonces, prácticamente todos estos nutrimentos que traen excesos son aquellos que pueden a nosotros originarnos una patología. Otro error muy frecuente en lo que es la alimentación de los adolescentes es el consumo de snacks. ¿A qué me refiero con el consumo de snacks? Aquellos alimentos, ya sean líquidos o sean sólidos, que tratamos de consumir cuando tenemos un poquito de antojo, un poquito de hambre, es decir, aquellos picoretes entre comidas, que como tal no es una comida formal, sin embargo suelen ser ricos en calorías, ricos en grasas saturados e incluso en sodios. Entonces estos los vamos a adquirir ya sea en la tiendita de la esquina, en cafeterías. ¿Y por qué es tan frecuente? Porque si entre clases solamente tengo 10 minutos, obviamente no me va a dar tiempo de ir y pedir una ensalada, de pedir un platillo, ya que su preparación va a ser de mayor tiempo. En cambio, se me hace más fácil ir a la cafetería y comprarme un yogur, comprarme un refresco y comprarme unas galletas, que realmente la saciedad que me va a dar va a ser mínima comparada a que si yo consumo alimentos saludables. Aparte, la cantidad de micronutrientes, tanto vitaminas como minerales que nos van a incorporar también son muy pocos. Entonces, imagínense que al día o quizá entre clases ustedes consumen de 3 a 4 snacks y que cada snack mínimo va a aportarles 100 kilocalorías. Entonces prácticamente hablamos de que si están consumiendo 3 snacks son 300. Pero imagínense que en uno de esos snacks ustedes deciden comprarse unas galletas de esas que traen relleno de chocolate o que traen un bombón, cuando este paquete de galletas nos está aportando cerca de 500 calorías. Esas 500 calorías bien nosotros las podríamos consumir en lo que es una comida como tal formal, ¿no? En ejemplo, en la comida, lo que es mi sopa, mi guisado, mi ensalada. Entonces prácticamente estamos desplazando o estamos utilizando esas calorías que yo podría consumir de forma más adecuada en alimentos que realmente no me están causando una saciedad. El consumo de alcohol, si bien sabemos que la adolescencia se caracteriza porque en esta etapa están expuestas a muchos riesgos, vamos a hablar del consumo de alcohol no solamente como un riesgo nutricional, sino como un riesgo para lo que es su fisiología, como tal, para todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque aparte de que va a tener un efecto negativo sobre mi estado de alimentación, también puede desencadenar que nosotros tengamos algún accidente. Entonces prácticamente se estima que entre los 12 y los 13 años actualmente se inicia lo que es el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes. Sin embargo, en cuestión alimenticia, ¿qué es lo que pasa con el consumo de alcohol? Prácticamente todas aquellas bebidas alcohólicas nos aportan lo que conocemos como calorías vacías, que es casi similar a lo que les venía mencionando de los alimentos procesados, que es decir, me aporta gran cantidad de energía en una pequeña cantidad, sin embargo no me va a aportar vitaminas, no me va a aportar minerales. Aunado a esto, agreguen que muchas de las bebidas alcohólicas que se consumen, lo que van a hacer es activar mi apetito, es decir, que no solamente voy a estar consumiendo las calorías del alcohol, sino también el alcohol me va a estar propiciando a mí que me dé hambre, entonces voy a empezar a consumir más y más alimento, de tal forma que puedo sobreestimar aquellos requerimientos nutricionales que yo necesito, que yo requiero. Y como les mencionaba, también es un factor de riesgo en cuestiones sociales o fisiológicas. ¿Por qué? Porque va a dañar mi cuerpo. ¿De qué forma? Principalmente lo que son órganos como mi hígado, y asimismo nos va a volver más propensos a accidentes, a peleas, e incluso nos puede volver propensos a consumo de otras sustancias, como es el caso de las drogas. Otros errores nutricionales como muy comunes o frecuentes durante la adolescencia son las dietas restrictivas y lo que son algunos deportes o deportistas. Bueno, iniciamos con lo que son las dietas restrictivas. ¿Qué vamos a conocer por una dieta restrictiva? Aquella que va, como su nombre lo dice, va a restringir el consumo de ciertos nutrientes, puede ser principalmente enfocado al consumo de
lípidos o al consumo de hidratos de carbono con la finalidad de mejorar lo que es la imagen corporal. Aquí la importancia yace en que como adolescentes, debido a todos aquellos cambios hormonales que están pasando, cambios fisiológicos, su estabilidad emocional se ve de alguna forma perjudicada. ¿Por qué? Porque lo único que quieren en ese momento ellos es ser aceptado. Entonces, ¿cómo voy a sentir yo que soy aceptado? Porque me veo bien, porque me dicen que me veo bien. ¿Y cuándo es que yo me voy a sentir bien? Cuando yo me parezca a la modelo que sale en X revista, cuando me parezca a la chica que sale en tal película, en tal novela. Prácticamente estas dietas restrictivas muchas veces las chicas las inician. ¿Por qué? Porque tenemos estereotipos de belleza, ¿no? Estos estereotipos han cambiado a lo largo de los años y si vemos la evolución de estos estereotipos es que cada vez la mujer es más delgada. Sin embargo, estas dietas restrictivas no son exclusivamente en las mujeres, también algunos chicos suelen hacerlo. Sin embargo, aquí las complicaciones van más allá de que la persona o el adolescente que está llevando aquella dieta restrictiva como es de deficiencia de algunas vitaminas, deficiencia de algún mineral. ¿Por qué? Porque cuando se practican con mucha frecuencia, estas dietas restrictivas nos va a hacer más vulnerables a lo que es la producción o a desarrollar lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, dentro de los cuales los más comunes van a ser la anorexia, que son aquellas personas que evitan a toda costa ser alimentadas o alimentarse con la finalidad de perder peso. Entonces, prácticamente las personas que padecen anorexia nerviosa, aparte de no consumir alimentos, van a hacer una actividad física muy intensa. Ellos solamente buscan ejercitarse y no comer, ejercitarse y no comer. Y por más delgadas que estén, debido a que hay una alteración en la percepción de su imagen, ellas no se perciben delgadas, pese a que estén en los huesos, no lo van a hacer. Otro trastorno común en lo que son los adolescentes es la bulimia. Contrariamente a la anorexia, en la bulimia la persona o el adolescente se va a permitir el consumo de alimentos. Sin embargo, una vez que consume estos alimentos, se va a empezar a sentir culpable. Siente tanta culpabilidad que tiene que utilizar lo que son las conductas compensatorias, de sí, ya comí, ya la regué. Entonces, ¿ahora cómo puedo remediarlo? Pues me voy a tomar un laxante, me voy a provocar el vómito, algún diurético, etcétera. Entonces, estos dos trastornos son los más comunes. Últimamente se ha visto sobre todo en chicos lo que es la vigorexia, que es el trastorno que se caracteriza por lograr una imagen muy, por decirlo así, muy musculosa, ¿no? Que me vea como fisicoculturista. Yo quiero hacer mucho ejercicio, alimentarme bien para verme súper bien. Entonces también, si no se hace con afán de salud, puede caerse en lo que es un trastorno de la conducta y lo que es la ortorexia. En la ortorexia, ¿qué es lo que va a pasar? Que la persona se va a limitar a consumir solamente ciertos alimentos. Ay, que yo leí que el brócoli es una maravilla, entonces solamente voy a consumir brócoli porque es sano. Entonces solamente van a consumir aquellos alimentos que ellos consideren sanos. Entonces prácticamente de ser algo restrictivo, algo alimentario, va a tender a transformarse en lo que es un trastorno emocional, porque prácticamente ya cuando hablamos de lo que son trastornos de la conducta alimentaria, no es de que ay, voy a ir con un doctor porque tengo bulimia, porque tengo anorexia. En primera, la persona que lo padece le va a costar muchísimo aceptarlo. Y en segunda, de nada te va a servir ir con un doctor. Realmente aquí lo que vas a requerir es ayuda psicológica e incluso hasta psiquiátrica en algunos casos. ¿Y por qué los deportistas? Si bien el deporte, como lo hemos mencionado, es totalmente saludable, sus beneficios los vimos ya en algunas de las otras sesiones, no solamente son físicos para mi cuerpo, sino también son emocionales, son sociales, todo lo que me brinda. Hay algunos deportistas que tienden a caer también en dietas restrictivas y trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque sus disciplinas se caracterizan por querer figuras demasiado estilizadas. ¿Por qué? Porque entre menor peso, entre más estilizadas es su figura, mayor facilidad van a tender al ejecutarla. Ejemplo, lo que son las gimnastas, lo que son las bailarinas, principalmente de ballet. Otro de los errores nutricionales muy frecuentes es el embarazo. ¿Y el embarazo por qué? Si es un estado fisiológico de la mujer.
Bueno, en primera, ¿qué pasa? Recordemos que mencionamos que durante la adolescencia se va a alcanzar lo que es una total madurez tanto social como biológica. Entonces estamos hablando que el cuerpo de un adolescente, pese a que ya hay presencia de la regla, pese a que ya está manifestando lo que son los caracteres sexuales, no está totalmente maduro. Entonces prácticamente al estar en etapa de desarrollo y crecimiento, recordemos que nuestras necesidades nutricionales están aumentadas. Requiero más vitaminas, requiero más minerales, requiero incluso más nutrimentos. Necesito más energía para que ese crecimiento, para que ese desarrollo se lleve a cabo de una forma correcta. Entonces, ¿qué pasa cuando una adolescente está embarazada? Que en primero, si la adolescente ya tenía desnutrición o ya tenía déficit de algún nutrimento, se va a ver aún más perjudicado durante el embarazo. ¿Por qué? Porque van a estar en competencia. No va a ser de que ay, la mamá le pasa los nutrientes al bebé, no. Durante el embarazo adolescente realmente están en competencia porque tanto la mamá como el bebé requieren esos nutrimentos esenciales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar durante este embarazo? En primera, que las chicas adolescentes tengan bebés de muy bajito peso, por debajo de lo que son los 2,5 kilos, y también va a aumentar lo que es la tasa de mortalidad neonatal. Esto puede ser tanto complicaciones como para la madre como para el pequeño, porque como les digo, su cuerpo aún no está maduro, y en segunda, pues los requerimientos nutricionales su cuerpo también los necesita. Entonces imagínense que lo que consumen no es suficiente para ustedes y todavía tener que alimentar a un bebé, obviamente eso va a perjudicar gravemente lo que es el estado nutricional de la mamá. Si estamos hablando que en una mamá adulta muchas veces se desarrolla anemia como consecuencia del embarazo, ahora imagínense en una mamá adolescente que esté en pleno desarrollo, que sus requerimientos nutricionales están totalmente aumentados, obviamente las complicaciones pueden ser aún mayores. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas relacionados con la alimentación? Hablando de lo que son los adolescentes, vamos a tener como principales lo que es la desnutrición y la obesidad. Recordemos que cuando hablamos de lo que es el balance energético, hablábamos que la desnutrición se debe a que nuestro balance energético es negativo, es decir, que yo consumo menos de lo que mi cuerpo necesita, mientras que la obesidad es un balance energético positivo, es decir, yo estoy consumiendo más energía de lo que realmente necesita. Sin embargo, también podemos hablar de desnutrición cuando nos hace falta algún nutrimento, sea vitamina, sea mineral, sea proteína, sea hidrato de carbono. Entonces, prácticamente, tanto la desnutrición como la obesidad la vamos a relacionar con lo que es nuestro IMC, que es nuestro índice de masa corporal. Recordemos que cuando está por debajo de los 18, estamos hablando de que la persona está padeciendo desnutrición, y cuando está arriba de lo que son los 25 sobrepeso y posterior a los 30 lo que es obesidad. Aquí, ¿cuáles son las complicaciones? Bueno, una persona, un adolescente que vive con desnutrición, en primera su sistema inmune va a estar más comprometido. ¿A qué me refiero? A que es más susceptible a adquirir alguna enfermedad, principalmente viral o bacteriana. En segunda, si estamos hablando de que está en un desarrollo, en un crecimiento, obviamente no se va a dar de forma óptima, quizá no alcance la estatura que él estaba destinado a alcanzar. Quizás su cuerpo no se termine de desarrollar correctamente, esto derivado de la deficiencia de algunos nutrimentos. Sin embargo, tanto la desnutrición como la obesidad suelen tener complicaciones. Ahora bien, ¿qué pasa con la obesidad? Recordemos que la obesidad, estamos hablando cuando tenemos un exceso en la acumulación de nuestro tejido adiposo. Si bien la obesidad muchas veces es visto como que ay, está gordito porque come bien, créanme que no es así, chicos. La obesidad es una enfermedad, es una patología y debe tratarse como tal. No es de que ay, yo así me quiero, yo así me acepto, no. Tenemos que darle la importancia que se requiere. Recordemos que nuestro país actualmente tiene el primer lugar tanto en obesidad infantil como de adolescentes. Entonces prácticamente no es de que ya tengo obesidad y fue culpa de mis papás. No, ustedes están en una edad en la que pueden darle remedio a todo esto, en la que pueden evitar complicaciones en un futuro. ¿Por qué? Porque la obesidad, por decirlo así, como que es la llave para que muchas otras enfermedades puedan entrar a su cuerpo. Dentro de ella lo que son las enfermedades cardíacas,
Antes, cuando veíamos que un niño se llegara a infartar, cuando ahora estamos viendo niños desde los 8 o 10 años que ya han padecido un infarto, un problema cardíaco. Entonces, prácticamente la obesidad sí es una enfermedad y es una enfermedad muy grave. Dentro de sus complicaciones tenemos problemas cardíacos, como lo mencionaba, problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque al abultarse en lo que es la masa corporal, todos nuestros órganos se van a ver, digámoslo así, presionados. Entonces ya no vamos a poder respirar totalmente. Incluso cuando hablamos de una obesidad mórbida es porque incluso con el solo caminar, yo ya estoy ahí. Ya no puedo respirar. También lo que son las estrías en la piel, que eso es una cuestión más estética. Problemas con el hígado. ¿Por qué problemas con el hígado? Ustedes seguramente han escuchado el término de cirrosis hepática, la cual se relaciona con el consumo de alcohol. Sin embargo, últimamente en los estudios que se han realizado, ya no es el alcohol la primer causa de cirrosis hepática, ahora es la obesidad. ¿Por qué? Porque nuestro hígado se empieza a llenar de lo que es grasa y como tal empieza a perjudicar lo que es su estructura, su anatomía, su fisiología. Por tanto, también la obesidad puede dar pie al desarrollo de lo que es tanto hígado graso como cirrosis hepática. Riesgo de diabetes. Esto es algo muy importante porque igual México está dentro de los primeros lugares en diabetes. Entonces, si ya tenemos papá y mamá con diabetes y yo estoy en riesgo, lo mejor que puedo hacer es cuidar mi salud. ¿Por qué? Porque si tengo obesidad, obviamente mi riesgo de que yo pueda adquirir diabetes es aún mayor. También pie plano, aumento de lesiones en las articulaciones. ¿Por qué? Porque a mayor peso mis articulaciones van a tener un mayor desgaste. También mi columna, no solamente va a ser mis rodillas, también va a ser aquellas vértebras que conforman mi columna que pueden verse afectadas por el peso. Y aunado a esto lo que son los problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque muchas veces por el hecho de tener sobrepeso, de tener obesidad, las personas tienden a ser discriminadas. Entonces eso puede traducirse en baja autoestima. Y por último, pues, ¿cuáles serían las recomendaciones? En primero, lo que es una sana alimentación. Recordemos que cuando hablamos de la dieta correcta, hablamos que esta tiene que ser equilibrada, balanceada, inocua, variada y que debe de cumplir con todas aquellas características que logren satisfacerme tanto emocional como socialmente. Entonces, prácticamente esta sana alimentación, ¿cómo la podemos obtener? Recordemos lo que es nuestro plato del bien comer y nuestra jarra del bien beber, es decir, incluir alimentos de los 3 grupos, de preferencia asistir con un profesional de la salud enfocado para que yo pueda alimentarme de una forma correcta e hidratarme si se puede solamente con lo que es agua natural. La actividad física, recordemos que la actividad física tiene beneficios para todo mi cuerpo, mejora lo que es mi circulación, ayuda a aumentar lo que es la masa muscular, hace que se produzcan neurotransmisores, lo cual me va a hacerme sentir bien, me va a ayudar a mantenerme dentro de mi peso. Entonces, prácticamente la actividad física me va a dar múltiples beneficios. Y por último, lo que son hábitos saludables. ¿A qué me refiero con hábitos saludables? A que si yo tengo tiempo, no me la voy a pasar viendo televisión, no me la voy a pasar en el Xbox, etcétera. Realmente tengo que buscar aquellas actividades de ocio o tiempo libre que no solamente me den un beneficio, quizá puedo practicar yoga, quizá puedo leer. ¿Por qué? Porque de esa forma también vamos a bajar un poquito nuestra situación de estrés y esto nos va a ayudar a nosotros a mejorar lo que es nuestra salud. Y pues prácticamente esto sería todo, chicos.